Señorita, buenas noches. ¿Me escucha usted? Buenas noches, ingeniero. Sí, la escucho. Ok. Ya, ayer nos quedamos hablando de los métodos de explotación para Run and Pillar, ¿no? Hemos hablado sobre la ventilación, sobre la fortificación. Ahora hemos hablado de las consideraciones que se debe tener para Run and Pillar. Ahora vamos a ver algunas características. Y en resumen, las características del método son: método barato, es productivo, genera muy buena producción de mineral, fácil de mecanizar, es muy útil cuando la explotación es mecanizada mediante maquinaria, y simple de diseñar. Se usa en depósitos horizontales o subhorizontales. Ya vimos que se usa cuando el cuerpo mineralizado es, es prácticamente manteado, ¿no? Se debe considerar la estabilidad del techo, la resistencia de los pilares, el espesor del depósito, o sea, de la veta, y la profundidad de la mina. El objetivo de este método de explotación es extraer la cantidad máxima de mineral compatible con condiciones seguras de explotación. O sea, sacar todo el mineral que sea posible y que sea valioso, teniendo en consideración la seguridad de la estructura de nuestra explotación, de nuestro tajo. Dice, los pilares pueden recuperarse en algunos casos. Se puede rellenar en minas que no sean de carbón mediante el método backfill, o sea, cortas y rellenas, o sea, vas extrayendo el mineral y el material estéril lo, lo usas para relleno, ¿no? Y por retroceso, en minas de carbón, permitiendo la subsidencia. ¿Cómo es el retroceso o retreat mining? O sea, vas avanzando, cortas, rellenas y retrocedes. Cortas, rellenas y retrocedes. Hasta terminar con la mina totalmente cerrada. El diseño de los pilares. La metodología más simple de diseño de pilares asume que el refuerzo en el pilar está distribuido uniformemente y que es igual al esfuerzo geostático vertical original. El diseño de los pilares tiene que estar bien distribuido y tiene que considerar la profundidad en la que está trabajándose el tajo y la competencia de la roca. Dice, dividido por la razón entre el área del pilar y el área original. El fallamiento ocurre cuando este esfuerzo excede la resistencia a la compresión del pilar de roca. O sea, ¿qué va a considerar estos pilares? Vamos a ver acá. Si yo tengo acá mi camarita, ahora sí. Si yo tengo acá mi camarita, esta es mi cámara, por acá va a ser el ingreso. Mis pilares tienen que tener una dimensión ajustada al área de explotación. ¿A qué se refiere con eso? Que si, digamos, yo voy a explotar esta parte, o sea, voy a extraer esto y voy a extraer esto, mi pilar tiene que tener cierta distribución, o mejor dicho, cierta relación
entre esta área y esta área, considerando también la parte delantera y la parte trasera. Es como si fuese la columna de una casa, ¿no? Esta columna va a soportar el peso de esta parte, de esta área y de esta área. Entonces, por eso dice, ¿cómo se diseña el pilar? Se divide la razón entre el área del pilar, o sea, la razón de las fuerzas que va a soportar por el área del pilar. Y el fallamiento ocurre cuando este esfuerzo excede la resistencia. Ahora, este pilar va a resistir cierto grado de presión. Va a resistir cierto grado de presión. Ahí tengo yo mi pilar. Este pilar va a tener una fuerza de presión que va a soportar una presión portante de todo el techo que tiene encima. Ahora, ¿de qué va a depender el fallamiento de este pilar? Pues va a depender del tipo de roca que vamos a tener en la zona. O sea, del tipo de roca que va a tener este pilarcito. Si es que es, digamos, no sé, una roca sedimentaria, una metamórfica, si es que es beta o es estéril. Ahora, ¿por qué va a depender del tipo de roca? Porque digamos, si es que digamos esta parte es, no sé, es estéril, y es un estéril metamórfico, quiere decir que esta roca está compactada y puede aguantar grandes presiones. Pero si es que esta roca, digamos, fuese sedimentario, ¿no? Y peor todavía, fuese algún tipo de caliza o alguna roca carbonatada, pues con la presión del techo, esto se va a rajar y se va a desplomar. Y todo el techo se va a venir abajo. Ahora, esta aproximación no considera extensión y profundidad del área explotada, componente del esfuerzo paralelo al estrato, propiedades de deformación del pilar, o sea, la plasticidad que pueda tener la roca, el techo y el suelo, la posición del pilar en el área de explotada, la resistencia del pilar se calcula a partir de las características geométricas, el ancho y el alto, y de test de laboratorio o estudios estadísticos empíricos. ¿Cuáles son los estudios estadísticos empíricos? Por ejemplo, en campo normalmente para ver la competencia roca podemos usar el martillo Smith, ¿no? Es un estudio estadístico empírico. Normalmente en la explotación se separan zonas dejando muros entre ellos. O sea que si digamos yo tengo acá mi tajo y voy a explotar otra cámara más, entonces yo voy a dejar aquí un muro y acá va a venir mi otro tajo. Así de sencillo va a ser. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? El diseño de una cámara. Este es el diseño de una cámara mediante software. Y acá tenemos el diseño o ya la cámara en una fotografía real, ¿no? Acá tenemos nuestros pilarcitos. Ahí están nuestros pilares. Acá tenemos el pilarcito. Y esa es toda la cámara. Todo el material vacío es o mejor dicho, el material que se ha usado para estos pilares es mayormente de baja ley o estéril. Acá tenemos el diseño, ¿no? El día de ayer vimos que existen dos formas de explotar en cámaras de pilares, ¿no? Primero se empezaba, si es que es una beta ancha, o sea, es un manto ancho, se va a explotar primero la parte superior, dejando la forma del pilar, y luego la parte inferior. Si es que es una beta angosta, pues solamente es una sola explotación, una sola extracción. Acá tenemos más diseños de pilares. Esto es cuando ya la beta o el cuerpo
mineralizado es casi o muy próximo al horizontal, entonces es una sola plataforma que se diseña y se va extrayendo, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver que están extrayendo ya el mineral, haciendo las perforaciones para la voladura. Este es el jumbo que está haciendo las perforaciones para voladura. Entonces este jumbo va a ir perforando y va a ir comiendo hasta crear un canal, así. Luego simplemente va a dejar espacio entre cada pilar para extraer la parte valiosa. Ahora, en este caso tenemos un manto inclinado. Entonces, como este manto es inclinado, acá vemos en la imagen que tenemos una seccioncita, las cámaras y los pilares van a ser escalonados con un cierto grado de pendiente. Entonces voy a hacer una cámara aquí, una cámara más abajo, otra cámara más abajo, otra cámara más abajo, y todas van a estar comunicadas mediante rampas. Minerales duros. La minería de cámaras y pilares se realiza en secciones, o sea, por partes, paneles o cuarteles que habitualmente son rectangulares o regulares en plano. Es importante diferenciar entre la minería en carbón y los minerales duros. Ojo, un mineral duro podría ser, digamos, la pirita, la galena. Los minerales blandos, el carbón obviamente, las calizas. En la minería de minerales duros de yacimientos horizontales, este método es similar al de cámaras y pilares irregulares. En estos casos, la distribución de leyes en el cuerpo mineralizado es el principal requisito de diseño de la explotación, y el control del terreno y la ventilación son criterios secundarios. Primero, que tenemos que ver para explotar minerales duros? La ley. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ver la ley? Porque la ley del mineral que vamos a extraer va a definir qué zona es la que vamos a dejar como pilar y qué zona se va a extraer para producción. Esto conduce a una distribución adecuada de los pilares con dimensiones irregulares o con una dimensión irregular que se adaptan y sitúan en zonas marginales o estériles. En las minas de carbón, la ventilación y el control de terreno son factores principales de diseño, y por lo tanto se requiere un diseño cuidadoso de los cuarteles a explotar por cámaras y pilares, aislándolos del resto de la mina y con un adecuado diseño de la ventilación. Recordemos que en las minas de carbón, la polución y los gases que se puedan generar en el interior son altamente peligrosos, especialmente por temas de chispeo y explosiones. Es por eso que en una mina de carbón se tiene que considerar mucho más la ventilación, y en algunos casos, dependiendo de la mina, incluso se inyecta agua, o sea, se humedece el material, el mineral, para evitar estos accidentes. También puede referirse planes para la explotación en retirada de los pilares por hundimiento, o sea, retiramos un pilar y dejamos que el resto se desplome. La minería de cámaras y pilares en rocas y minerales duros es pues un método de explotación de apertura de cámaras con un ángulo pequeño con respecto a la horizontal, que excava huecos y deja pilares distribuidos aleatoriamente en los yacimientos en los que la ley es variable. En los que la ley es constante o varía poco, la distribución y secciones de los pilares es regular. O sea, aquí va a depender simplemente de la ley. Si, digamos, yo tengo mi camarita de esta forma y tengo esta zona con mayor ley, esta zona con menos ley, esta otra zona también igual con menos ley, esta de acá con mayor ley, entonces lo que yo voy a hacer es
simplemente dejar las partes que están con menor ley y extraer las partes que tienen alta ley. Entonces la distribución de los pilares no va a ser igual, va a ser en desorden. Va a ser similar, por ejemplo, a la distribución que tenemos aquí en esta imagen de atrás, ¿no? Donde acá vemos un pilar que está cruzado en frente de un ingreso. Entonces quiere decir que ese pilar es de baja ley a los costados era de mayor ley. Entonces es por eso que han sido extraídos. Este método difiere de los demás en que la utilización de la gravedad en el flujo del mineral es muy limitada. Y el mineral debe ser cargado en la excavación en la que ha sido arrancado y transportado desde ese punto. Acá podemos ver el método de desplome. ¿Cómo así? La altura en el método de desplome es mayormente alta. Es muy alta. Acá vemos la maquinaria y vemos que el techo es altísimo. La maquinaria mayormente tiene una altura de metro 50, metro 80, dependiendo de las dimensiones de la mina. Entonces, si acá tenemos un metro 50, ya que sean 2 metros, por ejemplo, ¿no? Un máximo de 2 metros. Entonces, tomando en consideración a la altura de la maquinaria, que sean 2 metros, acá podemos fácilmente tener por lo menos, no sé, unos 10, 15 metros aproximadamente. Y mediante el método de desplome y arranque y arrastre, lo que hacemos es extraer primero la parte de arriba. Luego ese mineral va a ser empujado con maquinaria y va a ser desplomado a una zona, o sea, al costado. Y simplemente otra máquina va a ir extrayendo ese mineral. Luego de ello, nuevamente se va a cortar otra sección de la cámara. Igual el material va a ser arrastrado y va a ser extraído hasta llegar al nivel del suelo o de la roca encajonante. Dice, en las grandes operaciones esto incluye el uso de cargadoras, camiones, LHDs, aunque también puede usarse raspas o scrappers. Los scrappers o las raspas son winches de arrastre. Los minerales blandos. La unidad básica en la minería por cámaras y pilares en minerales blandos como el carbón, la potasa, las sales sódicas, las calizas, etc. Es el panel o cuartel que define el área de la mina que debe ser minada y ventilada. Una vez preparado el cuartel para obtener una ventilación eficaz mediante las guías perimetrales necesarias, se realiza el arranque en avance de las cámaras, dejando pilares regulares previamente diseñados. Aquí se tiene que considerar bastante lo que es el diseño previo, porque al ser un mineral blando, pues estos minerales no soportan mucho peso. Entonces se tiene que hacer una distribución utilizando métodos geotécnicos. Se tiene que hacer análisis estructural para que puedan soportar el peso del techo. Terminada la explotación de las cámaras, pueden explotarse en retirada. ¿Qué quiere decir? Que voy a ir sacando los pilares y voy a hacer que se desplome el resto. Luego voy a sacar otro pilar y voy a hacer que se desplome así hasta llegar a la entrada de la cámara y que quede totalmente bloqueada la cámara, ¿no? La explotación de las cámaras y de los pilares pueden combinarse e incluso simultanearse de diferentes maneras, dando a lugar variantes del método. Acá por ejemplo tenemos, ¿no?, las cámaras y pilares. Acá tenemos pilares y van extrayendo el mineral.
Cualquiera que sea el sistema, habrá de cuidarse en extremo la ventilación, instalando drenajes de gas en las labores hundidas, mientras sus proximidades no sean abandonadas definitivamente. ¿Por qué hay que tener consideración en los minerales blandos, especialmente en cámaras y pilares con la ventilación? Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en una zona que ya se ha dejado de extraer, se acumula bastante rápido la polución y los gases. Tenemos que considerar que toda roca, todas sin excepción, tienen gases. Solamente que dependiendo de la profundidad en la que se encuentren, está la cantidad de gas que puedan tener. Las rocas que están en superficie ya casi no tienen prácticamente ningún gas, porque todo por actos de meteorización, desgaste, etcétera, ese gas va saliendo poco a poco. Pero dentro, en el interior de la mina, esos gases están ahí. Y como vamos a estar extrayendo, haciendo caer, destrozando la roca, va a haber partes donde va a estar acumulándose esos gases. Por eso tenemos que tener mucho en cuenta la ventilación. Para el arranque de estos minerales, cuando existe el griso, o sea, el carbón o la beta, se utilizan minadores continuos, ya que el arranque con explosivos, en este caso, puede ser extremadamente peligroso. Aquí el mineral no se extrae con explosivos. ¿Por qué? Primero porque la roca, al ser un mineral blando, no es competente. Y puede usar explosivos puede causar daño a la estructura de la mina y causar desplome. Segundo, porque mayormente los minerales blandos, como el carbón, suelen emitir gases inflamables o polución inflamable. Y tercero, porque la misma estructura de la beta, o sea, el mismo mineral o el mismo material del pilar, no es competente. Entonces, si vamos a usar explosivos, no solamente va a dañar la zona de la explosión, sino también va a dañar el pilar que queremos dejar. Acá tenemos una mina de carbón, ¿no? Es una mina de carbón con cámaras y pilares. Aquí como el material es blando, pues, entonces los pilares son mucho más grandes. Acá vemos que están haciendo, ¿no? El corte del pilar, la extracción del carbón. Acá vemos, ¿no?, que están extrayendo el mineral mediante línea férrea con locomotora. Cámaras y pilares en piso horizontal. Son tajos ya explotados, sirven como vías de transporte. Cuando ya está explotado la cámara, entonces nos sirve simplemente como vías. En algunos casos incluso como refugio. Dice, la perforación se hace con jumbo o jumbo y carro. Se hace carga y transporte con camión de bajo perfil y LHD. En piso inclinado es de difícil mecanización, o sea, es muy complicado para que entre maquinaria, mayormente se extrae mediante línea férrea. La explotación también es complicada. Acá, al no poder ingresar maquinaria, se hace de manera convencional mediante el uso de yackles o mediante el uso de, si es que es una mina convencional, se puede usar incluso solamente picos y cinceles, etc. Dice, la carga y el arrastre con scraper o raspa. Acá vemos, ¿no?, el scraper. Este scraper va a jalar, va a arrastrar el mineral desde la zona de acumulación hasta el carro de extracción. El transporte sobre vía por galería inferior de transporte. O sea, simplemente es la ruta de transporte. Dice, cámaras y pilares en pisos escalonados.
para depósitos inclinados. Es el diseño que vimos anteriormente, ¿no? Algunas características, dice, galerías de acceso orientadas según pendientes asequibles. O sea, dependiendo de la pendiente va a ser la distribución de las cámaras. Perforación con jumbo. Aquí sí se puede ingresar maquinaria. Entonces vamos a poder utilizar jumbo para la extracción del mineral y para la generación de los pilares. Carga y transporte con LHD o LHD y camión. O sea, puede ser con camión minero o de los dumper o puede ser locomotora. Acá vemos el método de desplome, ¿no? Hacemos la perforación. Luego de ello vamos a hacer perforaciones hacia arriba, verticales inclinadas. Vamos a hacer la voladura y vamos a dejar que se desplome. Una vez que haya desplomado, vamos a traer otra maquinaria para que compacte esta parte y el jumbo siga explotando y vamos a seguir que siga desplomando para que se acumule el mineral. Una vez que ya se ha extraído el mineral que queremos extraer, pues va a entrar la maquinaria y simplemente va a extraer el acumulado. ¿Qué dice? ¿No? Apertura de muro, realce horizontal, el jumbo sobre ruedas y perforación manual. Que tenemos el jumbo, ¿no? Se puede hacer por perforación manual o con jumbo. Dice apertura de techo, banqueo horizontal, jumbo sobre ruedas. Aquí tenemos el banqueo de techo. O sea, ya está extrayendo la parte inferior de la cámara. Acá tenemos el transporte por arrastre. El acumulado en la parte de arriba, o sea, primero han explotado la parte de arriba de la cámara, han arrastrado ese mineral, se han dejado caer y que se almacene en la zona baja de la cámara. El cargador o el scoop va a venir a extraer y va a ser transportado el mineral exterior mediante carro minero o dumper. El corte y relleno ascendente. Este es otro método o una variante del corte y relleno normal. Dice, se entiende por corte y relleno los métodos de explotación subterránea en los que una simple excavación o pasada se completa con el relleno antes de la realización de la siguiente pasada. O sea, lo que voy a hacer es explotar hacia arriba, dejar que caiga el mineral y que cubra la zona. Vuelvo a explotar hacia arriba, que caiga el mineral y va a ir tapando y tapando y tapando, ¿no? En este método el mineral se arranca en rebanadas sucesivas, horizontales o inclinadas, trabajando en sentido ascendente desde la galería de base como en las cámaras de almacén. Sin embargo, el mineral se saca a medida que se arranca y el hueco que se produce al sacar el mineral se rellena con estéril, siguiendo al frente una distancia mayor o menor según los casos, o bien solo se empieza el relleno cuando se completa el arranque de una rebanada. Es entre el relleno y la corona, o sea, la corona virgen, o sea, el material virgen del mineral, se deja un hueco suficiente para que se pueda trabajar sobre el relleno. Básicamente es esto. Esto podría decirse que es un tipo de corte y relleno. Si es que no hubiese pilares, pues básicamente sería un corte y relleno. Entre el relleno y la corona virgen del mineral se deja un hueco suficiente para que pueda trabajar sobre el relleno en la perforación de la rebanada siguiente sin dificultades. Acá tenemos lo mismo que vimos hace un rato, ¿no? Solo que en este caso ya no hay pilares, este es simplemente galería. Acá vemos, han hecho la explotación de la parte superior, dejan que ese material desplome y se trabaja sobre ese mismo material, o sea, se vuelve suelo. Acá se va a sacar el material valioso y luego de ello se va a llenar o se va a tapar esta sección con material estéril. Este ciclo repetido de perforación, voladura y carga y relleno es lo característico del método.
Esto va a ser en todo el método de explotación. En este sentido, las cámaras resultantes de voladura por cráter que se rellenan rutinariamente en algunas minas no pueden considerarse comprendidas en el método de corte y relleno. Este método se usa en depósitos filonianos, son vetas angostas, o bueno, ni tan angostas porque son aproximadamente del ancho de la maquinaria, con buzamientos pronunciados y en yacimientos grandes de forma irregular. Sin embargo, también se usa con cierta intensidad en los yacimientos de oro sudafricanos con buzamientos pequeños. Este método es uno de los más comunes también en Perú. Mayormente las minas peruanas usan este método. Incluso las minas informales usan este método. En Google Maps puedes ver el rastro de este método de explotación. El corte y relleno ascendente. Este método es uno de los más extendidos en la minería metálica moderna y se considera como una alternativa del método de subniveles, que se prefiere cuando puede emplearse por las características resistentes de los hastiales y del mineral. Es básicamente el mismo método, solo que en este caso no vamos a rellenar con material estéril, simplemente se va a ir desplomando hacia abajo el material. Acá tenemos el material virgen, vamos a perforar, vamos a hacer que desplome, va a venir la maquinaria que va a arrastrar o a acomodar el material y lo va a dejar listo para trabajar. Y vamos a seguir haciendo esto hasta que, digamos, vamos a seguir excavando y rellenando hasta llegar al límite permitido, o sea, hasta dejar un fragmento. Vamos a hacerlo con otro colorcito. Hasta dejar un fragmento, este fragmento que va a dividir la zona de extracción con el crucero o la galería superior. Acá tenemos dos galerías, ¿no? Acá tenemos una galería y acá arriba tenemos otra galería. Entonces nosotros vamos a ir explotando todo esto hasta dejar solamente lo necesario para que esta galería no se desplome. Dice, los mismos equipos de perforación pueden emplearse en el corte y relleno y en los subniveles. Incluso puede proyectarse un método de corte y relleno y si al ponerlo en práctica se comprueba que las propiedades de resistencia del macizo rocoso del criadero son buenas, se puede cambiar el método a subniveles. O sea, si es que la resistencia, digamos, de la roca encajonante es buena, entonces en vez de seguir usando este método, puedo usar ya subniveles. El corte y relleno es un método de explotación más flexible de todos, ya que puede aplicarse a casi todo tipo de criaderos, o sea, a todo tipo de explotación. La utilización de estos esterones de tejidos apropiados que sirven para recubrir los pilares y contener el relleno, o bien el empleo de una ligera dosis de cemento, o sea, un lechado, para que el relleno fragüe. O sea, en algunos casos vamos a mezclar este relleno de estéril con cemento para que se compacte, ¿no? Para que sea macizo. Dice, esto permiten realizar este y consiguen la recuperación del mineral de los pilares. Ok. Dice, si la mineralización es desigual, puede agruparse económicamente las zonas pobres y ricas diseñando las cámaras adecuadamente. Al igual que en Open Pit, también se va a extraer dependiendo de la ley. No siempre vamos a extraer lo de más alta ley. Vamos a extraer entre ley alta, ley baja, ley media, ley baja, ley media, de esa forma, con tal de que el ciclo de vida de la mina, pues, no sea tan corto y no tenga mucha pérdida la mina. El relleno evita los hundimientos de grandes proporciones al iniciar explotaciones debajo de pisos ya arrancados.
La disposición de los coladeros, piqueras, chimeneas de ventilación permite contar siempre con pasos suficientes si se interrumpe por cualquier circunstancia. Si alguno de estas entradas es interrumpida por desplome, entonces el hecho de tener siempre chimeneas o tener cruceros va a servirnos como rutas de evacuación. En criaderos tabulares o en vetas tabulares de fuerte pendiente y potencia pequeña o media, la potencia recordemos que es el ancho de la veta, el mineral se arranca en dirección montando cámaras longitudinales y con la anchura de la caja. Según la corrida del criadero, las cámaras pueden ser del mismo largo que este o limitarse por medio de pilares de separación que disminuyen el vano descubierto de los hastiales. Cámaras de más de 20 metros de anchura solo son posibles con coronas de mineral muy resistente en roca altamente competente. Si el criadero es más ancho, se preparan las cámaras como labores mejor dicho, con el eje mayor normal a los hastiales. El corte y relleno se emplea en criaderos irregulares de minerales ricos, con ramificaciones que penetran en el macizo rocoso, que lo encajona. En estos casos será preciso franquear la roca del hastial para conseguir las secciones precisas. La roca arrancada se deja dentro de la explotación como relleno de la rebanada. La roca que no sirve, o sea, el estéril, se va a dejar como relleno para darle resistencia a la estructura de la mina. Estas rebanadas con relleno se llaman algunas veces mecanizadas, cuando se utiliza en ellas cargadores LHD que cargan, transportan y descargan con propulsión diésel o de aire comprimido para la carga del mineral arrancado. En estos casos mayormente se suele usar damper. En algunos casos se usa el LHD. El LHD es un carro minero que tiene tanto tolva como pala de cargador. Para preparar las cámaras en este método se parte de la galería de transporte general, situada a unos 12 o 15 metros del fondo de la futura cámara. Desde un recorte de esta galería se practica una rampa de acceso que alcanzará al fondo de la cámara a la altura antes indicada, cortando entonces el criadero con un corte de techo a muro en lo que será el centro de la cámara. O sea, vamos a dejar siempre un espacio, ¿no? Como dije, para darle resistencia a nuestro nivel. Porque si comemos mucho y dejamos un espacio muy angosto, pues todo esto se puede desplomar y puede causar accidentes, ¿no? Alcanzado el muro, se sube una chimenea de mineral que enlaza la cámara con la planta de cabeza del piso superior. O sea, vamos a hacer una camarita para llegar a esta parte, o mejor dicho, una chimenea para llegar a esta parte. Esta chimenea servirá para el servicio general y tendrá suficiente sección para ello. Irá provista de escalas y mecanizada con un cabestante para maniobras de los equipos. Mayormente son para el acceso del personal. También sirve como entrada de aire a la cámara y la salida de aire que se realiza por dos extremos de la misma. Los coladeros pueden dejarse entre el relleno o prepararlos al muro.
separados unos 8 a 10 metros del mineral. Acá tenemos, ¿no?, el coladero que está separado del mineral directamente. La ventaja principal del acceso con chimenea es que la preparación de la explotación es barata y rápida y se puede empezar a producir muy pronto. Por contra, presenta el inconveniente de que es difícil sacar piezas grandes por chimenea, ya que las unidades grandes del equipo, como cargadores, jumbos, quedan encerrados en la cámara. Por ello, los trabajos de presentación y mantenimiento deben ser realizados dentro de la misma cámara en condiciones poco apropiadas. En caso de avería grave, no queda otra solución que desarmar la máquina y sacarla por la chimenea de servicio a los talleres. Cuando una maquinaria en este tipo de explotación se malogra, al no haber ingreso habilitado para estas maquinarias, porque cada cierto tramo siempre vamos a encontrar chimeneas, entonces lo que se tiene que hacer es desarmar la máquina hasta el tamaño que sea posible extraerla por la chimenea. Tampoco pueden variarse estos equipos de una cámara a otra, o sea, no pueden cambiar de una cámara a otra. Y han de tener su capacidad adaptada a la producción de una sola cámara. O sea, que la maquinaria que voy a usar para esta cámara no va a ser la misma que voy a usar para la cámara de acá arriba. Va a ser totalmente distinta. Mayormente son de diseños distintos. Dice, la práctica minera varía de una a otra, pero comúnmente se emplean barrenos ascendentes en las voladuras, perforados con yumbos de 1, 2 o 3 brazos. Los esquemas tienen 1.8 metros de piedra y 1.2 metros de espacio. ¿Qué se emplea para la explotación? Pues empleamos ANFO, ¿no? Dije, salvo que haya agua, lo que obliga a emplear explosivo gelatinoso. Mayormente para hacer la explotación de este método, o mayormente en todos los tajos mineros se usa ANFO. Muy poco se usa explosivo gelatinoso, o sea, la dinamita. Mayormente usamos ANFO. Ahora, en Perú usamos una mezcla entre ANFO y dinamita para la explosión. Porque utilizar solamente uno puede elevar el costo. El control de los esquemas de perforación es riguroso y además se debe pagar en función de la eficacia de la voladura. La experiencia indica que se consiguen mejores resultados con barreros inclinados de 10 grados a 30 grados, con la vertical e inclinados en dirección del avance. Así se consigue una granulometría que facilita la carga, pues el mineral entra mejor en la cargadora. En minería subterránea siempre tenemos que manejar una granulometría de máximo 3 pulgadas. Casi no se saca mineral más de 3 o 4 pulgadas. Muy rara vez se sacan minerales grandes. Incluso algunas minas dentro de los tajos tienen zonas de chancado para reducir el mineral y extraerlo con cintas transportadoras. Una cámara grande puede dividirse en varias conectadas entre sí como secciones de trabajo y de este modo pueden producir más toneladas en una misma voladura. La experiencia demuestra que es mejor arrancar desde los extremos de la cámara hacia el centro, salvo que la disposición de los planos de crucero de la masa mineral exigieran hacerlo en una dirección específica. El trabajo empieza con la perforación y la voladura, seguida de la carga de modo
seguida de la carga, de modo que los yumbos seguidos de los cargadores no queden encerrados por el montón de mineral arrancado. Todo esto tiene que tener un orden de explotación. Dependiendo al método de explotación que usamos, va a haber un orden en el proceso de explotación del mineral. El relleno se coloca según las necesidades a medida que avanza el arranque. Si la resistencia de mineral y hastiales lo permite, se puede arrancar toda una rebanada y llenarse de una sola vez. El aire para la ventilación debe entrar por la planta inferior de la mina cuando se deja coladeros entre el relleno. El aire penetra por ellos, con lo que se presenta el problema de que al secarse el relleno, el aire arrastra mucho polvo y también que el mineral volado puede tapar esos pasos. Por ello es mejor que el aire entre por la rampa de acceso de la chimenea central y salga por todas las chimeneas perforadas en el mineral, en los extremos de la cámara. Siempre la ventilación va a estar en el nivel más bajo, porque el aire siempre va a tender a subir, ¿no? Entonces la ventilación siempre va a estar en el ingreso del nivel más bajo. Ahora, una mina suele tener varios ingresos. Entonces puede que tenga uno en el ingreso más bajo, otro para apoyo en en un ingreso intermedio y una extractora en el ingreso final. El relleno se compone de arena y estéril molido del lavadero. También pueden añadirse rocas de las labores de preparatoria. En la cámara se reparte con pala LHD o arrobadera si es relleno seco. O sea, sobre todo en Perú lo que se usa, casi no usamos material preparado, o sea, un relleno preparado. No, acá usan el mismo material que extraen, en vez de hacer desmonteras en el exterior que puedan dañar el medio ambiente. En algunos casos se usa de frente el material extraído para hacer el relleno de mina. Ahora, muy pocas veces solemos utilizar componentes con arena. Y menos aún si es que son componentes con cemento, porque el componente con cemento, o sea, el relleno con cemento, el relleno hidráulico, suele tener un costo mucho más elevado porque tiene que ser preparado de antemano en laboratorio. El relleno hidráulico se baja por la cámara y se distribuye con tuberías. La bajada puede hacerse por gravedad o a través de agujeros de sondeo. Las arenas de relleno se tratan para que el tamaño menor de 10 micras no llegue al 10%, de modo que pueda drenarse al agua en la cámara con facilidad. Si supera estas medidas, pues lo que va a pasar simplemente es que va a taponar algunos ingresos y no va a rellenar como es debido, ¿no? El drenaje se hace por decantación y filtrado. Para ello se colocan en el relleno de cada cámara varios tubos perforados de drenaje y filtrado. O sea, se hacen perforaciones para el llenado de las cámaras, recubiertos con arpillera, a través de los cuales escurre agua. Además, los accesos a la cámara se cierran a medida que sube el nivel del relleno. O sea, mientras va subiendo el relleno, se va taponando los ingresos. No sé si en algún momento habrás tenido la oportunidad de ver
los ingresos de las minas subterráneas, de los socavones, con muros. Por ejemplo, en Cajamarca, en la zona de Hualgayoc, Bambamarca, hay varias minas ya taponadas. Cuando están taponadas completamente, quiere decir que esa mina ha sido rellenada con, o ha sido eh, resanada con relleno hidráulico. Entonces ha tenido que ser taponada para que ese relleno hidráulico no escape. Se ha medido la convergencia producida en el hueco inicial por la compactación del relleno con arena, y los resultados obtenidos oscilan entre 10 a 20% de la potencia. Con objeto de facilitar la recuperación de los macizos entre cámaras, se ha ensayado el consolidar el relleno agregándole 6% al 10% de cemento. Esperar a que frague y alcance la resistencia del 0 al 1% de milipascales. Esperamos a que seque el relleno simplemente con el fin de extraer el material que estamos dejando que pueda tener algún valor. Simplemente eso. O sea, estamos reemplazando los pilares por relleno sanitario. O mejor dicho, por relleno hidráulico. Para evitar las pérdidas de dilución del mineral por relleno, se puede lanzar una capa de cemento, o sea, el chocret, ¿no?, de pocos centímetros sobre la superficie del relleno. Pero siempre penetran en él algunos trozos de mineral que habrá que recuperar, pudiendo aceptar un 5% de pérdida de mineral de relleno, en el relleno. En minería subterránea siempre va a haber pérdida, o sea, es algo inevitable. Lo que no se puede, más bien, o lo que es visto como inaceptable, simplemente es la dilución del mineral. Los coladeros y pozos se protegen con brocales o barreras para evitar accidentes y se retiran al dar las voladuras. Esto es muy importante tener en cuenta en el diseño de una mina. Cuando no tienes en cuenta los ingresos, el diseño que tienes, cuántas chimeneas, en qué ubicación están, los piques, los cruceros, pueden ocasionarse accidentes. Es por eso que cuando se está trabajando se tiene que tapar los coladeros, se tiene que proteger, porque digamos, en algún momento alguien va a ingresar, digamos que supervisión o simplemente personal nuevo que no conoce aún la mina, va a ingresar hasta cierta zona y no sabe la ubicación de las chimeneas, pues simplemente va a caer y adiós al trabajador. Según las características geotécnicas del mineral, se puede bulonar la corona con bulones largos cuando el macizo se aproxima a sus últimos realces. Estos bulones se mezclan después con la masa mineral volada, lo que ocasiona inconvenientes en la carga y molienda. Algunas minas tienen que colocar bulones en corona como medida rutinaria de seguridad. Son simplemente los pernos de anclaje. En el corte y relleno con arranque por barrenos verticales se necesita una dimensión de hueco descubierto que, si la corona o los hastiales son demasiado débiles, pueden no soportarlos. En estos casos podrá emplearse la voladura con barrenos horizontales y el avance en una sola dirección. En este caso los calderos entre el relleno pueden ir revestidos. Aguanta, este no es. Acá. Los barrenos horizontales pueden emplearse también para seguir los apófisis
o salientes de criaderos irregulares de alta ley. En todo caso, la producción baja y con ella el rendimiento por hombre y relevo. El relleno de una cámara de barrenos horizontales se puede completarse hasta que se ha terminado de arrancar la rebanada. Entonces, se saca la maquinaria y se rellena la cámara hasta la corona. El aire de ventilación pasará por el hueco entre corona y relleno, producido por las irregularidades de la corona y el asiento del relleno. En algún caso habrá que reforzar la ventilación con tuberías. Si no se utiliza equipos mecanizados para este método, lo más corriente es utilizar el rastreo de mineral con arrobadera o scraper, o sea, arrastrar el mineral con winch, llevándolo desde el frente al coladero más próximo, bien directamente o por intermedio de una estocada o puente. Esto puede girar alrededor del coladero y tener un, un recorrido hasta 50 metros en cada dirección. Una estocada simplemente es un crucero que va a comunicar dos galerías o en algunas ocasiones dos cruceros de ingreso, ¿no? En este caso los coladeros entre el relleno deben ir revestidos. El relleno baja por dos chimeneas situadas en los extremos de la cámara. Sobre el relleno se coloca un piso provisional de tablas para el recorrido de la arrobadera, evitando la dilución excesiva del mineral. Los coladeros y las chimeneas, o sea, los horpas básicamente, tienen que ser recubiertos. Porque si es que no son recubiertos, pues lo que vamos a hacer es diluir el material que vamos a extraer con el estéril que tiene las paredes del crucero, del horpaz o de nuestras secciones. Ahora, si es que va a ir recubierto, no significa tampoco que no se va a diluir, pero la dilución va a ser mínima. Y el material que quede entre la cubierta de las chimeneas, pues puede ser igualmente recuperable, ¿no? En este caso los coladeros entre el relleno deben ir revestidos. Acá tenemos, ¿no? A ver. Acá tenemos los coladeros. Este es un coladero, o sea, un horpaz. El material en este horpaz va a ser, acá tenemos otros, ¿no? Acá tenemos otros. Para llevar el material o el mineral a este horpaz, pues va a haber un winche que jale, digamos, desde esta zona va a jalar todo el material y va a ir cayendo por el horpaz. Igual en esta zona, ahorita está haciendo perforación, van a volar y se va a acumular el material aquí. Entonces, por arrastre, todo este mineral que se va a acumular va a ser llevado hacia los horpas. Y del horpas va a llegar directamente a los chutes y va a ser cargado o extraído en las locomotoras o en los dampers. El relleno baja por dos chimeneas situadas en los extremos de la cámara, ¿no? Acá tenemos las dos chimeneas, esos son los horpas. Sobre el relleno se coloca un piso provisional de tablas para el recorrido de la arrobadera. O sea, esto va a ser recubierto para evitar que se diluya el material. Dice, las rebanadas rellenas son un buen método para ser empleado en la recuperación de pilares. Ahora, las ventajas que tiene del método de rebanadas rellenas. Dice,
Sus costos por preparación son menores que los de las cámaras de almacén, subniveles y barrenos largos, o sea, taladros largos. Pueden dar producción rápidamente. Son fáciles de extraer. El mineral sale a medida que se arranca y con ello el capital inmovilizado es menor y se evita los problemas de oxidación y fuegos. Se necesita poca mano de obra, más que todo vamos a usar maquinaria y los operadores. No necesitamos más mano de obra. La vigilancia es fácil por estar el trabajo muy concentrado. Como son zonificados, pues la vigilancia sola es relativamente sencilla, ¿no? La ventilación, no, la seguridad es grande, solo se trabaja en zonas que no han tenido tiempo de meteorizarse. La ventilación es sencilla, hay poca dilución del mineral. El taqueo puede hacerse en la cámara, evitando atascos en los coladeros. La estabilidad de la cámara y en el conjunto de la mina es grande gracias al relleno y permite la colocación de estériles lavadero. Por lo contrario, los inconvenientes que tiene este método de explotación es la producción por cámara es irregular, por lo que hay que arrancar varias para compensar, o sea, tenemos que arrancar varias cámaras de diferentes leyes para compensar la ganancia y que sea viable para la mina. Se necesita un buen suministro de tierras para el relleno, hay que tener relleno a la mano, si es que es relleno estéril o relleno hidráulico o, uh, o relleno preparado. Esto resulta caro, llegando al 50% del costo total. O sea, para rellenar vamos a gastar el 50% de nuestra ganancia. Los finos residuales del tratamiento del estéril ocasionan problemas de estabilidad en las escombreras. En resumen, dice, la explotación similares a cámaras de almacén, pero las cámaras se rellenan con material suelto o cementado. Las cámaras más largas son de 60 a 600 metros, permiten la mecanización. Los pilares laterales de base y corona sí se requieren, ¿no? En la preparación, niveles de transporte con galerías de mineral o en estéril si aquel fuera poco resistente. Los hastiales irregulares o la ley poco uniformes. Chimeneas para el mineral, relleno, ventilación o accesos entre niveles. Rampas para el acceso a los tajos de equipos mecanizados. Inicio del corte con galería en dimensiones de 6 a 8 metros. Encima de la de transporte, si esta fuera en mineral. El sistema de explotación. Se hace la perforación, luego la buladura, el carguío, se transporta y se rellena. Este es el método o los pasos que se van a utilizar en este método de explotación. Y siempre va a ser lo mismo. Primero perforamos, hacemos voladura, carguío y transporte y finalmente rellenamos. Luego que está rellenado, vuelve a entrar la maquinaria, vuelve a hacer perforación, se vuelve a volar, se hace el carguío y transporte y nuevamente rellenamos. ¿Qué es lo que vamos a usar? Martillo manual, scraper, el tren mecánico, jumbo, CLHD, camiones, neumáticos e hidráulicos. Variantes de este método de explotación. En ascendente, relleno al piso. Corte en realce con barrenos horizontales y verticales. Avance en calles con rellenos laterales. Con pilares para grandes potencias. En descendente, relleno cementado al techo. Corte con barrenos horizontales y verticales. O sea que podemos hacer corte y relleno tanto ascendente como descendente.
En, en las aplicaciones. Se aplican en yacimientos tabulares, irregulares y discontinuidades son admisibles. De pequeña potencia, menores a 30 metros, gran extensión y alta ley. O sea, pueden ser uniformes o variables. Con buzamientos mayores a 45 grados. O sea, más horizontales posibles si los coladeros son de una pendiente superior al ángulo de reposo. Mineral moderadamente firme, con hastiales débiles. O sea, el mineral es competente, pero el encajonante suele ser débil. Acá tenemos, ¿no?, el corte y relleno ascendente. Dice, el techo de la excavación menos afectado por la veladura, perforación no independizada de la carga y mejor sujeción de los hastiales. Estamos primero perforando la zona de arriba, vamos a explotar, luego vamos a perforar la zona de abajo. Acá tenemos en barrenos verticales, este es en barrenos horizontales. Ahora en barrenos verticales. En barrenos verticales hacemos la perforación hacia arriba, hacemos la voladura, se acumula el material, seguimos haciendo y luego incluso se puede trabajar encima del relleno. Volvemos a hacer perforación hacia arriba y se va a seguir acumulando. Seguimos hacia arriba, se va a seguir acumulando y luego se va a extraer directamente todo el material, ¿no? Acá tenemos el vertical, ¿no? Acá está el relleno estéril. Vamos a ir sacando el material con perforaciones verticales. Va a caer el material, va a ser arrastrado al horpaz. Se va a extraer el material, en este caso mediante locomotora, y luego se va a rellenar el espacio con material estéril. Acá es el mismo, solamente que este es mecanizado, que tenemos con maquinaria. Y hasta ahí tenemos. ¿Alguna consulta que tenga hasta ahora? No, ingeniero, sí me quedó claro. Ahora, ¿qué beneficios tiene estos dos métodos de explotación que hemos visto? Cámaras y pilares y corte y relleno. Que son los métodos más económicos, hablando a nivel de mina. Estos métodos, al ser económicos, pues son fáciles de manejar en una mina subterránea. Nos dan mayor cantidad de ganancias porque se extrae la mayor cantidad de material posible. Ahora, la desventaja es que si queremos usar, digamos, estos métodos de explotación, básicamente tenemos que tener una cantera para extraer relleno. Porque algunas veces el material que extraemos, el estéril, no va a ser suficiente. Entonces tenemos que contar con relleno aparte. Un relleno que nos traigan de alguna otra zona. A ver, sigamos. En el aula virtual te he dejado este material, ¿ya? Son dos pequeños PDFs. Este es el manual para la selección de métodos de explotación. Acá vas a encontrar información y características de los métodos de explotación. Y no solamente eso, sino te va a ayudar a ver según tu tipo de beta, según la economía de la mina, según la geología de la zona a explotar, según la roca competente, la beta, etcétera, te va a ayudar a seleccionar qué método de explotación va a ser viable para la mina, ¿no? Para tu mina. Es muy interesante este archivito. Y también acá otro. Era una diapositiva que nos habla igual también, ¿no? Métodos de explotación, en este caso en yacimientos superficiales.
Acá vemos, ¿no? Tenemos la proximidad, según la proximidad a la superficie, la clasificación de los yacimientos por su inclinación, clasificación por su complejidad, tenemos bastante información. Y vamos a ver también los tipos de yacimiento y métodos de explotación aplicados, ¿no? Acá en un cuadrito. Eso ya está en el aula virtual, así que ya lo puedes descargar, lo puedes revisar. Sí, que ya lo he descargado ya. Ahora, vamos a pasar netamente. Esto como hemos avanzado rápido el tema de la teoría, porque la teoría básicamente simplemente es conocer un poco, es una introducción. Hasta ahora hemos visto solamente una introducción a lo que es la minería, ¿no? Tanto como en los métodos de explotación, como qué forma influye la topografía en la minería, ¿no? Ahora vamos a ver un poco más ya también vamos a ver el tema de software. En este caso, como es el curso de Civil 3D, vamos a utilizar nuestro Civil de forma adecuada para el proceso de planeamiento de mina. Ahora, ¿es recomendable utilizar el Civil 3D? No. El Civil 3D está hecho para trabajos de ingeniería, básicamente, más no para minería. Para minería tenemos otros software especializados para el planeamiento de mina. ¿Cuáles son? Datamine, eh, en sus diferentes versiones, ¿no? El U2, el RM. Luego tenemos para temas geológicos el Leapfrog, el Vulkan. Otro para planeamiento es el MineSign o el MinePlan, que es de las últimas versiones. Para interior mina, más que todo usamos el Deswik CAD, que tiene herramientas muy buenas para el diseño de minas subterráneas, incluso para mallas de voladura. El Civil 3D, ¿para qué está diseñado? El Civil 3D está diseñado básicamente para obras viales, obras de infraestructura, obras de drenaje, eh, diques, obras hidráulicas, líneas de transmisión, etcétera. Pero puede ser utilizado en minería, pues sí, puede ser utilizado. Pero es un poco más complicado que usar softwares especializados, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero diseñar un túnel, puedo hacerlo, pero a diferencia de un software especializado para minería, acá solamente voy a diseñar la forma del túnel, pero con los parámetros de un túnel de carretera, o sea, de un túnel utilizado para el transporte vehicular. En cambio, un software especializado como el Deswik ya tiene elementos para el diseño de túneles, pero túneles de minería, ¿no? Me habla ya de material de competencia de roca, me habla de secciones de, de cruceros, de galerías, qué es lo que voy a diseñar. En cambio, en el Civil o en el AutoCAD no puedo utilizar esas herramientas, no tienen esas herramientas. Pero se puede usar hasta cierto punto, sí, sí se puede usar. Vamos a empezar conociendo un poco de la interfaz de nuestro Civil. Nuestro Civil se divide básicamente. Vamos a inhabilitar este menú. Nuestro Civil básicamente se divide en 4 partes. Tenemos la zona de menús. Tenemos las ventanas de trabajo. Tenemos la barra de estado. Y tenemos los pallets.
Esas son las cuatro partes esenciales de nuestro Civil. Sin contar, ¿no? Acá la barra de títulos. La barra de títulos no influye en el tema de diseño. Simplemente para, para el guardado, ¿no? La vinculación con la página de Autodesk. Ahora, dentro de las herramientas de nuestro Civil 3D, dentro de lo que es la barra de menús, tenemos distintos tipos de pestaña. Tenemos la pestaña Home, donde encontramos las herramientas básicas para el diseño. En este caso, para diseñar parcelas, para diseñar gradientes o plataformas, para diseñar alineamientos, corredores, para hacer secciones, perfiles, tuberías, etcétera. Las herramientas básicas de AutoCAD, ¿no? Que son las de dibujo, para hacer líneas, círculos, rectángulos, elipses, etcétera. Las herramientas de modificación, que son para mover, copiar, estirar, hacer reflejos, para escalar, para crear curvas en esquinas, para hacer cortes en un polígono, etcétera. Tenemos la ventana de insertar. En esta pestaña vamos a poder importar distintos tipos de archivos de puntos CSV, tipo texto, o sea TXT, el XML. Tenemos la vinculación con Infrawork, que básicamente es la vinculación BIM, el manejo de herramientas BIM, pero mayormente utilizado para temas de ingeniería, especialmente en carreteras, es muy usado el Infrawork. La creación de bloques, la referenciación de imágenes, la matriz de puntos en la nube, o sea, guardar herramientas en la nube, trabajos en nube, la geolocalización, etcétera. Incluso acá tenemos, ¿no? Para hacer conexiones en tubería. Tenemos la pestaña de anotaciones, donde están las cotas, eh, el tipo de texto, las tablas, las etiquetas, etcétera. La modificación, que simplemente es la misma pestañita o la misma sección que tenemos acá, solamente que acá está detallada. Acá tenemos la pestaña de modificación, pero donde se encuentran todas las herramientas en general. Para si quiero editar una parcela, pues acá tengo para modificar la parcela. O sea, para hacer la edición de la parcela. Si quiero editar un punto, acá tengo para editar un punto. Si quiero editar una superficie, tengo para editar una superficie. Si quiero editar la geometría de algún alineamiento, acá tengo para editar la geometría del alineamiento. El análisis es básicamente para hacer el cálculo volumétrico, la resistencia de tuberías, para hacer la creación de materiales en carretera. En carretera se suelen utilizar distintos materiales. Se suele usar base, subbase, capa asfáltica, carpeta asfáltica, capa de rodadura, etcétera. Entonces acá vamos a hacer eso. Y vamos a hacer el cálculo volumétrico de cada una de esas capas. Luego tenemos la herramienta de el Drive, que son herramientas de diseño para crear ya presentaciones, ¿no? Si yo uso el Drive, puedo hacer un recorrido por toda la vía que he diseñado. Tenemos el Tracker, que es para ver las progresivas o por secciones el diseño de mi vía. La opción es de vista, que es lo mismo que AutoCAD, donde puedo cambiar la orientación de mi plano de dibujo, las ventanas de mis dibujos, el cubo de navegación, etcétera. El manager es para hacer la importación o digamos la creación de plantillas, para la importación de libs, para la creación de bases de datos, para referenciar herramientas creadas en otros archivos. No sé, si digamos yo tengo un archivo ya creado donde he hecho varias configuraciones, he cambiado el tipo de punto, he cambiado los materiales y quiero usar esa misma configuración aquí, pues ya no tengo ya que volver a diseñarlo. Entonces me vengo acá en estilos y puedo referenciarlo al dibujo que ya tengo anteriormente. Tenemos el output, que son salidas
para la impresión, para exportar los archivos a otros programas, etcétera. El Survey, que es para básicamente la plataforma de topografía, que en sí nadie la usa. Muy pocos utilizan esta información en el Survey o estas herramientas de topografía, porque tenemos programas específicos para eso y herramientas específicas para esto. Por ejemplo, si yo quiero hacer un punto geodésico, no lo voy a procesar con el Civil. Voy a utilizar Infinity o voy a utilizar el Trimble Access. Tenemos herramientas para creación de rieles. Los comandos transparentes, que son comandos auxiliares. La ventana de Infraworld para usar herramientas BIM. La opción para trabajar con proyectos, se podría decir que compartidos mediante la nube. La ventana de ayuda, donde voy a encontrar, incluso acá pueden encontrar tutoriales, acá tenemos tutoriales. Programas que podamos comprar. Herramientas adicionales como por ejemplo agregar el superachurado, para agregar textos específicos. Si yo quiero crear, no sé, un texto arqueado, pues acá tengo, ¿no?, la aplicación para que ese texto siga una circunferencia, o para que un texto siga la forma de una línea que yo estoy creando. El Feature Apps es una tienda virtual donde puedo comprar extensiones. Y en este caso yo tengo el Raster Tool, que es una herramienta que se compra, que me sirve para trabajar con imágenes satelitales o imágenes georreferenciadas. Esta herramienta del Raster Tool o el Raster Design, que es el nombre real de esta extensión, es muy útil en el caso de topografía, porque mayormente en topografía solemos trabajar con imágenes georreferenciadas, ¿no? Si yo estoy, digamos, diseñando las bocaminas de mi proyecto, entonces voy a ubicarme siempre con alguna imagen satelital. A veces trabajamos, ¿no?, le damos la ubicación real al proyecto, y acá nos aparece una ventanita que se llama el Geolocation, que me muestra una imagen satelital del Google Maps, o en algunos casos creo que Civil trabaja con Bing. Pero esta herramienta me permite trabajar con imágenes satelitales descargadas. Si yo quiero trabajar con una imagen, digamos, de Landsat, entonces la descargo y la puedo insertar con el Raster Tool. Si quiero trabajar con una imagen del SAS Planet, pues descargo la imagen y la puedo trabajar con el Raster Tool. Puedo hacer digitalización. Si yo tengo, digamos, una imagen satelital de alguna ciudad y me piden que yo digitalice la ciudad, tengo que hacer el manzaneo, las casas, las vías. Entonces, con el Raster Tool yo tengo las herramientas para poder crear o para poder diseñar o dibujar esos elementos. Si yo tengo una imagen de curvas de nivel, puedo, en vez de dibujar línea por línea, hacer P-line, ¿no? O sea, usar un comando para dibujar línea por línea, yo puedo venirme al Raster Tool y puedo ingresar a las herramientas. Acá tengo una herramienta que me dibuja ya las curvas de nivel. Tengo para dibujar líneas en 3D, o sea, para darle las alturas a cada curva de nivel. Puedo digitalizar automáticamente el texto de una imagen. Entonces, básicamente en minería usamos muy pocas herramientas del Civil 3D. Ahora, luego, hasta ahí tenemos lo que es nuestra barra de herramientas.
En nuestra barra de títulos, pues tenemos los elementos, las herramientas básicas, ¿no? Que es abrir, crear nuevo, abrir, guardar, conectar a internet, imprimir, atrás, adelante. Y también nuestra ventana que cambia el modo de uso del Civil 3D. En este caso estamos en el uso de Civil. Podemos ir a Drafting Annotation, o sea, para el AutoCAD básico, para modelamiento 3D y para el planeamiento y análisis. El planeamiento y análisis, la ventana de planeamiento y análisis, básicamente es una herramienta del Civil 3D similar a el ArcGIS o el QGIS. Ahora, si yo cambio acá, puedo hacer lo mismo que el ArcGIS, solo que es un poco más complicado. Tengo la herramienta para conectar con Shapefiles, para conectar con JSON o GeoJSON, tengo para habilitar el mapa, puedo hacer digitalizaciones, igual que el ArcGIS. Ahora, Autodesk tiene una herramienta específica para hacer mapas, al igual que el ArcGIS, que se llama el Map 3D, Autodesk Map 3D. Esa herramienta es básicamente ArcGIS, pero en la versión de Autodesk. Ahora tenemos nuestra ventana de dibujo, nuestra ventana de trabajo. En nuestra ventana de trabajo tenemos la zona de palettes. En los palettes tenemos la prospección, donde vamos a hacer la configuración de los elementos que vamos a trabajar. Tenemos para hacer la... acá. Tenemos para ingresar puntos, crear grupo de puntos, crear superficies, alineamientos, para crear regiones, para las tuberías, para los corredores. Todo lo que yo voy a crear va a estar en esta opción de prospección, o sea, en el prospector. Si yo voy a crear acá puntos, me van a aparecer en grupo de puntos. Si yo quiero importar puntos desde un elemento exterior o crear puntos, me va a dar la opción de puntos y me va a dar el menú para yo poder ingresar un archivo o crear puntos de forma manual o puntos según de forma automática. Tengo para agrupar los distintos puntos. Cuando yo hago un levantamiento topográfico, ¿qué es lo que hago en la estación total? No simplemente voy a disparar hacia el láser y leerlo. Tengo que diferenciar lo que estoy levantando. Si es que estoy levantando una calle, entonces tengo que diferenciar la vereda, la berma, el ancho de vía, si es que tiene sardineles, y todo eso va a estar codificado. Entonces, según la codificación que yo haga en campo, pues voy a agrupar esos puntos. Si he creado una calle, entonces voy a venir a Point Groups, voy a poner un nuevo grupo y le voy a poner calle. Y para que todos mis grupos se agregan, pues voy a configurar para que tenga la etiqueta o la descripción que yo he puesto en la estación total. Si voy a crear si voy a agregar puntos de una vereda, voy a venir a Point Groups, voy a darle en nuevo y voy a crear un grupo donde esté solamente los puntos de vereda. Y también, ¿para qué me sirve esto? Pues cuando yo quiero crear una superficie, a veces en el levantamiento de superficies ponemos puntos que son solamente referenciales, que incluso puede que modifiquen mi superficie, que puede que varíe. Entonces, yo voy a utilizar este grupo de puntos para crear mi superficie. Voy a darle clic derecho, voy a definir mi superficie y voy a seleccionar que mi superficie esté creado con cierta cantidad de puntos de los grupos. Y voy a evitar que, digamos, se formen picos en mi superficie. Tenemos los alineamientos para crear obras lineales, las regiones para crear obras tanto lineales como parcelamientos para catastro, etcétera. Tuberías para obras lineales de saneamiento, corredores para el cálculo de carreteras, para calles, veredas, cunetas, etcétera. Los assemblies, que son las secciones de vía,
la creación de intersecciones para el tema de calles y veredas, la sección de topografía que, como dije anteriormente, casi nadie la usa, y tenemos aparte configuraciones adicionales, ¿no? Si yo quiero configurar superficie, pues puedo configurarla también acá. Ahora, luego tenemos el palette de settings. Aquí en settings tenemos la configuración base. ¿A qué me refiero con configuración base? Si yo voy a dibujar o voy a diseñar, digamos, una vía, vamos a dibujar nuestra vía. Quiero que tenga una vía de esta forma, así. Entonces, aquí en settings, lo que yo voy a hacer es configurar el material que va a tener mi vía, el ancho que va a tener la vía, configurar si es que va a tener cuneta en este lado, o sea, los elementos que va a tener las obras de arte de la vía, las pendientes que voy a trabajar para mi vía, si es que va a tener sobreanchos, si es que va a tener básicamente las curvas, las tangentes, todo eso voy a configurar en setting. Si yo voy a crear una superficie, pues acá voy a configurar cómo va a estar triangulado, de qué color van a estar las etiquetas, el tamaño de la letra, el grosor de las líneas, si mis curvas van a ser, si mis curvas mayores van a ser de un color y las menores de otro color. O sea, básicamente es la configuración base, ¿no? Igual para los lotes, para las gradientes, para los alineamientos voy a configurar el tamaño de letra, todo lo estético que se pueda ver en el diseño. Acá tenemos el apartado de Survey que ya indiqué que no lo vamos a usar nosotros. Y tenemos el Toolbox que me sirve para crear reportes. Puedo crear un reporte de mi alineamiento donde voy a dar las curvas, las distancias, según las progresivas, cuadros de curvas, cuadros de tangente. Para los corredores, para que me saque cálculos volumétricos, para que me saque espesores, si es que tengo cunetas, las pendientes. Para las parcelas, reportes de área, reportes de manzana, reportes de lotes. Para urbanizaciones, en tuberías igual, reportes de puntos, reportes de los perfiles que voy a trabajar, reportes de las parcelas. En este caso, nunca he usado esta herramienta Parcel CCW. No estoy muy seguro para qué sea exactamente. Luego tenemos el de superficies para crear reportes sobre los puntos de las superficies y para crear igual también en superficies nuestras break lines, o sea, nuestros límites de triangulación. Y por último tenemos la barra de estado donde encontramos las pestañas, el modelo y el layout. El layout es la ventana de impresión, o sea, la hoja de impresión. Tenemos las coordenadas, el cambio de viewport. Este botón me permite cambiar entre el espacio de papel y el de modelo. Tenemos para agregar la grilla, los puntos de snap, las herramientas básicas, ¿no? Tenemos el polar, el constraints, el polar, el dynamic, el ortho, el snap, el osnap, el grosor de líneas, la transparencia de imágenes, la escala del trabajo. Mayormente no movemos esto. Si es que vamos a trabajar, el Civil 3D está configurado para trabajar en 1 en 1000. Tratemos de no mover esto porque si es que cambiamos la escala en el espacio de dibujo, no nos va a cuadrar nada en el espacio de impresión. Eso hay que tener en claro. Ahora, entonces, Inge, ¿por qué tiene esto? ¿Por qué? ¿Por qué tiene esta herramienta el Civil aquí? Porque simplemente nos va a ayudar para visualizar los elementos que tenemos acá
en nuestro dibujo. Si digamos yo agrego un elemento, ya sean puntos, líneas, etcétera, me va a aparecer en algunos casos desproporcionado. Puede que me aparezca con las figuras más grandes, con las letras pequeñas, etcétera. Entonces yo voy a agarrar la escala y voy a acomodarlo para poder visualizarlo de una mejor manera. Luego tenemos la misma herramienta que teníamos acá arriba, que es para cambiar el modo de uso en Civil 3D, Drafting 3D y planeamiento, ¿no? Tenemos otras herramientas que básicamente no solemos usar, que es el Keep Properties, que es para que cuando yo pongo mi mouse sobre un elemento me va a aparecer una ventanita de propiedades. Tenemos la opción para bloquear la interfase. Cuando yo activo esto no puedo realizar ningún tipo de modificación en lo que estoy realizando. Mayormente se usa por tema de seguridad, ¿no? Digamos, estás trabajando en algo y vas a dejar tu computadora. Entonces activas el Log User Interface y vas a bloquear toda la ventana y nadie va a poder modificar tu trabajo, así sea por accidente o a propósito, ¿no? Ahora, estas herramientas tenemos el Cut Plane. Esto nunca he usado, francamente. El que sí uso es esta herramienta, que es para el acelerador de hardware. Si es que tienes una computadora que tiene tarjeta y video, pues acá vamos a configurar la tarjeta de video. Le das clic derecho, entramos a Graphic Performance y seleccionamos o activamos nuestra aceleración mediante la tarjeta de video. ¿Eso para qué nos va a ayudar? Pues simplemente para que nuestro programa corra más rápido. En vez de usar la memoria interna del procesador, va a usar la memoria de la tarjeta de video. Si es que tienes una buena tarjeta de video, es mucho mejor todavía. Luego tenemos el de pantalla completa y tenemos el Customization, donde se encuentran todas las herramientas que tenemos acá y podemos activarlas o desactivarlas. O sea, si quiero que se muestre, pues la activo; si no quiero que se muestre, la desactivo en este botón. ¿Hasta ahí alguna consulta que tenga sobre la interfaz del Civil? No, ingeniero, está claro. Gracias. ¿Ya has utilizado Civil y AutoCAD en algún momento? AutoCAD en el último trabajo que he estado. Y Civil también, un poco. Pero ¿a qué nivel más o menos de operatividad? Importar puntos, o sea, coordenadas. ¿Qué Y más? en caso de AutoCAD, ¿has utilizado para temas de diseño así o para qué tipo de trabajos? En AutoCAD, he estado en lo que es canales de muestreo. Mm, Hemos estado trabajando en un poco de eso. ok. Ya, las herramientas de Civil 3D básicamente son las de AutoCAD. Así es que si es que digamos en algún momento has llegado a un curso de AutoCAD, pues el Civil 3D se te va a hacer facilísimo. Porque las herramientas que tiene Civil 3D parten del AutoCAD. En algunos casos vas a decir, no, no uses AutoCAD, AutoCAD no sirve para nada. Especialmente en temas de arquitectura, te van a decir, no, no uses AutoCAD, usa Revit. El Revit es para trabajar arquitectura, que tiene esto, que es mejor que AutoCAD, que puedes hacer diseños de forma automática, al igual que en Civil 3D, ¿no? En el Civil 3D te van a decir, no, no trabajes con AutoCAD. En el Civil 3D te puede generar superficies, puedes realizar herramientas de análisis, etcétera. Pero la persona que te dice eso es básicamente porque no sabe de diseño. O sea, se ha ido por lo más fácil. Un profesional siempre te va a decir, primero aprende AutoCAD. Una vez que aprendes AutoCAD vas a dominar todos los demás programas. Porque los programas de Autodesk, incluso los que tienen opción para Bing, han sido diseñados a partir de AutoCAD. AutoCAD es la base de todo. ¿Quieres manejar Revit? Tienes que conocer AutoCAD.
¿Quieres manejar Civil? Tienes que conocer AutoCAD. ¿Quieres manejar Inventor para mecánica? Tienes que conocer AutoCAD. ¿Quieres usar InfraWork? Tienes que conocer AutoCAD. Todo está vinculado con AutoCAD. Ahora, simplemente, ¿qué es lo que diferencia del AutoCAD? Pues que estos programas van a tener las herramientas simplificadas. En AutoCAD, si tú querías dibujar un punto, tenías que poner point, ¿no? Tenías que colocar las coordenadas donde va a estar ese punto, darle elevación. En este caso no, ya no hay necesidad. Acá ya tengo ya el resumen, o sea, la herramienta más simplificada. Le doy acá en crear punto y acá me da todas las formas para crear puntos de forma manual, mediante puntos geodésicos, por resección, a partir de otros dos puntos, por punto en línea, en una polilínea, etcétera. Entonces lo único que hacen es darme una ayuda para crear los elementos que en AutoCAD tendría que hacerlo desde cero. En AutoCAD, para crear una superficie, ¿qué tenía que hacer? Pues ingresar un polígono, ingresar puntos, convertir ese polígono en sólido. Una vez que lo convertí en sólido, tengo que convertirlo en superficie o en mesh, editar esa superficie, etc. Ahora, acá en Civil me lo da simplificado. Quiero crear una superficie, vengo a Prospector, me voy a superficies, clic derecho y crear superficie. Creo acá, le doy el nombre de mi superficie y simplemente voy a definir. Ya, vamos a crear una superficie para ver. Le vamos a dar ahí, ok. Y simplemente para darle forma a mi superficie, ¿dónde está? Acá voy a ver cómo se va a dibujar. Por, por contornos, por líneas, por break lines, por líneas, por curvas de nivel, a través de alguna imagen o un DEM, o puedo editarla y agregar otros elementos. Puedo agregar líneas, puntos, puedo suavizar la textura de la superficie, puedo agregar los puntos que ya tengo creados. Entonces simplemente me simplifica. Entonces vamos, como ya conoces AutoCAD y un poco de Civil, vamos a hablar solamente a grandes rasgos las herramientas básicas de AutoCAD y Civil. Los comandos principales en Civil y AutoCAD: líneas, polilíneas, curvas, arcos, distintos tipos de arco. Tengo a partir del centro y el final, tengo por 3 puntos, tengo por 2 puntos, tengo por tangente, etcétera. En líneas tengo crear una línea simple, tengo para crear polilíneas, tengo para crear líneas curveadas a partir de 2 puntos, a partir de intersecciones, a partir de líneas paralelas, etcétera. Tengo para crear polígonos, rectángulos, círculos. Los comandos, no sé si tal vez los conozcas. Para hacer una línea, comando L. Para hacer una polilínea, PL. Para hacer un círculo, el comando C. Para hacer un rectángulo, comando REC, ¿no? Son comandos básicos de AutoCAD. Ahora, para la modificación de los elementos que voy a crear con la herramienta de dibujo, pues tenemos el comando para mover, el comando para copiar, para estirar, para girar, para recortar, para borrar, para explotarlo en elementos, en sus elementos de origen, para cambiar el tamaño, para crear matrices y para crear contornos. Esos son los básicos. Aparte de eso tenemos herramientas como por ejemplo para alinear elementos a otros ya existentes, para hacer separaciones o secciones de algún elemento, para hacer cortes,
para extender una línea o un polígono. Tengo para hacer el barrido, para borrar elementos duplicados, elementos para editar, por ejemplo, el achurado, para editar las matrices que he creado, para editar las líneas, para editar las polilíneas, etcétera. Luego tenemos la creación de capas. AutoCAD, cuando tú lo abres por primera vez y vas a crear algún elemento, pues te viene sin ninguna capa. Tú tienes que usar el comando LA o si no abrir acá por las propiedades y crear las capas que vas a necesitar. En este caso, como el Civil 3D ya tiene las herramientas simplificadas para la creación de puntos, carreteras, superficies, perfiles, etcétera. Entonces ya tiene capas precreadas. Tengo, por ejemplo, para carreteras, tengo todo esto, desde el C. Todo lo que es el C son carreteras. Tengo las anotaciones, o sea, las cotas. Tengo para las tablas, acá están las tablas, tablas tipo texto, los títulos de las tablas. Tengo para los caminos, para obras lineales hidráulicas, acá ya está codificado. Tengo la opción del Properties, son elementos ya creados dentro de Civil 3D. O sea, son plantillas precreadas. Tengo los assemblies. Tengo, a ver, ¿qué más? Tengo, mira, por ejemplo, acá tengo las líneas para caminos. O sea, todo ya está ya precreado. Entonces, cuando yo voy a crear dentro de mi diseño algún elemento, se va a clasificar automáticamente en su capa correspondiente. Ahora, en algunos casos es útil, en algunos casos no lo es. Entonces lo que podemos hacer es restaurar el civil de cero y eliminar todas las capas. Puede ser de ayuda, a veces nos puede también crear inconvenientes en el diseño. Yo por lo general lo dejo con las capas como están y si necesito una capa extra, pues simplemente la creo desde cero. Pero más fácil es trabajar con las capas ya precreadas y simplemente mientras voy creando un diseño, voy editando esa capa, ¿no? Para que llegue al diseño que yo quiero. Entonces, hasta ahí hemos llegado en la clase de hoy. ¿Tienes alguna consulta, alguna duda que puedas tener? Aprovechemos para responder las preguntas que puedas tener. Ingeniero, la siguiente clase me parece que sí, sí voy a tener más consultas. Ahorita como que no tengo muchas consultas, eh, porque sí, conozco un poco de civil, Ujú, entonces creo que me faltaría ampliar mi conocimiento con respecto a los trabajos que se realizan, ¿no? Dentro de la minería, ¿no? ujú. Ok. Entonces, la próxima clase ya vamos a empezar netamente a utilizar las herramientas para lo que es nuestro curso, ¿no? Entonces, eso sería todo por hoy, señorita.